Les invito a buscar en la segunda carta que escribiera Pedro. Pedro el apóstol, aquel que era, ay Dios mío, si nosotros nos fuéramos a parecer a algunos de los apóstoles, Pedro sería el indicado. Impulsivo, hablaba lo que no tenía que hablar, se metía en líos, le cortó la oreja a Malco, que desafió en cierta manera al Señor. ¿Se acuerdan el pasaje aquel en la barca? Si eres tú, manda que yo camine por las aguas. Y el Señor dice, será imprudente este muchacho, ¿cómo va a caminar por las aguas? Y allá caminó. Entonces cuando miró se fue hundiendo. Pues ¿quién lo manda si él no tenía que caminar por las aguas? Bueno, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice así, esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia exclama, amén. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 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 Así que ustedes, hermanos, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Por favor, tengan a bien sentarse. Bendito sea su nombre. Hayden Wilson Tozer es uno de los escritores cristianos a quien yo más admiro durante toda mi vida. Y lo admiro porque dice las cosas como son. Él nació en Pensilvania, por allá por los años de 1897, y murió en el 63, en 1963. Pero la característica que tenía Hayden Wilson Tozer es que era autodidacta. Es decir, él no fue a ningún seminario, él se preparó él mismo. Él buscaba la palabra, él leía, buscaba aquí, buscaba allá, y se convirtió en uno de los pilares de la fe cristiana en el hemisferio norte. La huella del Espíritu Santo se notaba ver en cada palabra que decía. Por ejemplo, escuchen esto que escribió Tozer. Dice: ¿qué cosa más terrible es la idea actual de que los cristianos pueden servir a Dios a su manera? Voy a repetirlo. ¿Qué cosa más terrible es la idea actual de que los cristianos puedan servir a Dios a su manera? Termino la cita. Y esto me pone a pensar en la gran cantidad, en la proliferación de pequeñas iglesias en nuestra comunidad y en todos los lugares del mundo. Si esas iglesias son producto de la voluntad de Dios, amén, gloria a Dios. Pero existen en las iglesias líderes que sencillamente, al no gustarle tal acuerdo o al no gustarle tal doctrina bíblica, sencillamente forman un grupúsculo que junto a dos o tres más de otro lado
y establecen una iglesia inmediatamente. Es tan fácil como eso. Y dicen, que esto sea para la gloria de Dios, cuando realmente ha sido creada por el capricho de unos pocos o de unos muchos también, porque no siempre son pocos, son muchos. Existe siempre ese peligro. Por eso es que Pedro dice, tengan cuidado, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigan de vuestra firmeza. Y esto es algo que hemos perdido de vista. Dios nos dio un don maravilloso, que es el don del discernimiento, que muy pocas veces usamos. Me dan ganas de llorar cuando en los medios estos cibernéticos ponen cristianos tantas pamplinas y tantas tonterías que no están cónsonas con la palabra del Señor. Entonces, escuchamos por ahí la iglesia de fulano, la iglesia de sutano, la iglesia de los tales, la iglesia de Mano Perencejo, cuando realmente la iglesia es del Señor, ¿verdad? Y entonces ahí es que resuenan en nuestros oídos las palabras de Tozer. ¡Qué cosa más terrible! ¡Qué cosa más terrible esa idea de que los cristianos pueden servir a Dios a su manera! La traducción puertorriqueña a eso sería: qué cosa más terrible es la idea de que los cristianos puedan servir a Dios como les dé la gana y luego atribuirle al Espíritu Santo tal acción, que se convierte en una blasfemia, dicho sea de paso. Miren, hermanos, en nuestro carácter personal puede existir un espíritu de rebeldía que nos impele a imponernos y hacer las cosas a nuestra manera. Todos nosotros tenemos un poquito de eso, más o menos. Y de hecho, a medida pasan los años, y esto es constatable, las personas hacen y deshacen, aún en grupos eclesiásticos, sin consultarle a nadie. Los pastores se enteran, si acaso, en el último momento de cosas que suceden en la iglesia. Y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Esta película está al revés. Miren, hermanos, agrupaciones, ministerios, juntas, comités que funcionan como guetos, que nadie entra. A veces ni Dios mismo puede entrar porque no se lo permiten. Así está la iglesia de Dios hoy día, algunas iglesias de Dios hoy día, bajo la premisa de no, estas son las normas aquí, si te gusta bien, si no te gusta pues arranca y vete. A ese nivel hemos llegado. Y por supuesto, el primer ausente en todas estas cosas es el Espíritu Santo. Dios no puede estar en lugares como ese. El pasaje de esta mañana lo tomamos, ¿verdad?, de la segunda carta que escribiera Pedro, y justo a raíz, o sea, ubicándole en el contexto, es justo a raíz de un gran incendio que provocó un loco emperador llamado Nerón, más o menos en el año 64, después de la era cristiana. Pero ya desde el 63 hasta el 65, en esa época había una turbulencia tal, había una intensa persecución a los cristianos. Porque en aquel entonces había que decir, César es el Señor. Y los cristianos decían, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y eso le costaba la cabeza. Eran capturados, eran exhibidos en el Coliseo para que el pueblo pudiera ver el espectáculo de verlos siendo devorados por las bestias. Pero ese voraz incendio provocado por este psicópata llamado Nerón, él se lo atribuyó a los cristianos. O sea, entonces al atribuírselo a los cristianos, vuelca la
población, la opinión popular, la vuelca en contra de los cristianos. Por tanto, los cristianos tienen que huir, tienen que salir disparados de Roma. ¿Y saben a dónde van a parar? A Turquía, a lo que hoy día es Turquía. Todos los lugares que se mencionan es en Turquía. Entonces, a esos hermanos en la diáspora es cuando se dispersan, a esos hermanos es que Pedro le está escribiendo. Y miren qué cosa les dice. O sea, ellos han formado ya sus iglesias, pero aquí hay una advertencia y hay una instrucción. Guárdense, tengan cuidado, porque ustedes saben de antemano, tengan cuidado. Entonces había un grave problema en aquel entonces, fíjense, formándose las iglesias nuevas, ya había un gran problema, y era el problema de los falsos maestros. Gente que se decían llamar maestros de la palabra y eran unos embaucadores. Hoy se llaman apóstoles. Pero Pedro no pierde el tiempo en escribirle a estas iglesias y le dice: estén bien alertas para que se afirmen en lo que han creído. Obviamente debemos reconocer, iglesia querida, que el hecho más importante en la vida del creyente, a lo mejor usted difiere de mí, el hecho más importante en la vida del creyente no es necesariamente el momento de su conversión. ¿Qué usted ha dicho, pastor? Lo voy a repetir. Que el hecho más importante en la vida del creyente no es necesariamente el momento de la conversión. Porque más importante es hasta dónde tú has llegado en tu crecimiento espiritual desde que te convertiste. De cristianos socatos está lleno el mundo. Y los cristianos socatos no dan fruto. De cristianos de confort, pero no dan ni sombra. No dan una palabra de aliento. No dan un abrazo. No interceden. Así es que el acto mecánico de levantar tu mano no te garantiza a ti realmente nada. Tu vida tiene que convertirse, tu alma, tu espíritu, tu ser. O sea, ¿cómo y de qué manera tú has crecido en tu peregrinaje? ¿Cómo y de qué manera tú has crecido en tu camino, en ese discipulado que se supone? Todavía yo no entiendo a estas alturas, y eso es el problema de los emocionalismos. La gente se emociona, levanta su mano, llora, pasa al frente. Entonces el diácono le dice: hermano, recuerde que el domingo comenzamos nuestras clases de nuevo convertidos. ¿Qué es eso? O sea, la gente piensa que ser salvo es cuestión de levantar la mano, te compras una taquilla en el Choliseo y ya estás listo para el show. No, papito, tú tienes que discipularte. Tú tienes que sentarte y comenzar a conocer qué es la Biblia, el ABC de la Biblia, qué se supone de ti, cuál es el compromiso, qué implica el recibir a Jesucristo en tu corazón. Entonces estamos hablando. O sea, el discipulado no es otra cosa que crecer en la fe. Crecer en la fe. El discipulado no es otra cosa que crecer en el amor. Y sobre todo crecer en la incondicional obediencia a Dios. Otra de las frases célebres de este gran hombre de Dios, Tozer, es esta: no somos diplomáticos, sino profetas. Y nuestro mensaje no es un arreglo al que llegamos, sino un ultimátum. Y cuando yo leo a Pedro decirnos en esta carta: así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense. No sea que arrastrados por el error de los inicuos,
caigan de vuestra firmeza. Eso me suena a mi ultimátum. O sea, esto no es un juego, ¿no? O sea, esto no es un club social. A decir verdad, la religión hoy día se toma muy ligeramente, muy light. Y hablo particularmente de nuestras devociones personales que luego se manifiestan en nuestros actos. Hablo de nuestro compromiso con las cosas del Señor en comparación con los demás asuntos de la vida diaria. Hoy mucho se habla de corrupción en nuestro país. Uno se pregunta cuántas de esas personas que han obrado en contra del interés público y del bien común asisten a la iglesia y cuántas son parte de una comunidad religiosa. No hay duda que ha habido una desvalorización de prioridades y estamos pagando las consecuencias de darle la espalda a Dios. No hay duda de eso. Lo serio del asunto es que hemos sido advertidos. La Biblia nos advierte constantemente. Dicho de otro modo, no podemos declararnos inocentes ni ignorantes. Usted sabe y yo sé lo que debemos hacer. Los creyentes en Cristo sabemos y conocemos el buen camino a seguir. Los creyentes en Cristo también conocemos lo que es el mal camino y hacia dónde nos conduce. Eso está claro, la palabra nos lo dice. De manera que hay que tener mucho cuidado con tomar en broma el Evangelio y hay que tener cuidado con tomar a broma las buenas nuevas. La palabra nos advierte que si sabemos hacer lo correcto y persistimos en hacer lo malo, estamos bajo doble condenación. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos y persistimos en hacer lo malo, estamos bajo doble condenación. Y siempre hay lugar en nuestras vidas para cambiar, para ser transformados, para que el poder de Dios nos cambie especialmente nuestras actitudes, porque de eso se trata. Hermanos y hermanas, el pueblo cristiano que somos usted y yo, la iglesia que somos usted y yo, somos seres humanos. Somos seres humanos cuya base y estilo de vida debe ser uno. Y ese estilo de vida debe y tiene que estar basado en la fe. En la fe. ¿Pero qué es la fe? A mí me gustaría detenerme un momentito aquí hasta que esta cosa que cuando yo me muero, pues me voy a morir. No me vengan con cancioncitas y tonterías de esas y llorantinas. No. Vamos a esperar un momentito porque es que nosotros los seres humanos tendemos a ser multicanal. Sí. Yo siempre recordaba cuando estaba predicando y venía un muchachito y salía de allá y venía caminando. Entonces desde acá uno veía los ojos de todo el mundo. Y dije, ay padre, pero ¿dónde está esta gente? ¿En qué están? Entonces ahora los funerales se han convertido en esto, ¿verdad? Bueno, yo creo que podemos seguir. ¿Qué ustedes? ¿Podemos? No. Decía yo que el pueblo cristiano que somos usted y yo, la iglesia, nuestro estilo de vida debe estar basado en nuestra fe. La fe en que Dios guía nuestras vidas. La fe en que nos debemos dejar guiar por los preceptos de Dios. Pero otra vez me temo que si 200 personas hubiesen aquí, tendríamos 200 maneras de vivir la fe, como afirma Tozer. A cada cual vive
Cada cual quiere vivir su vida como le dé la gana y después justificarla de alguna manera, y eso no está bien. Entonces tenemos que cuidarnos que si aquí hubiesen 200 personas, nosotros 200 personas debemos honrar a Dios, y que ese honrar a Dios sea conforme a su voluntad. Eso solamente lo saben 2 personas, usted y Dios. O sea, ¿cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo nosotros hablamos del Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra conciencia. Nuestra conciencia es el punto referente para decirnos si estamos bien o mal. Usted sabe cuando está haciendo bien las cosas. Usted sabe, o sea, yo lo sé, o sea, todo el mundo sabe. Y tenemos que tener cuidado con no jugar con eso. Tratar de agradar a Dios, porque todo lo que nosotros hacemos, todo el mal que hacemos, sabiendo que es mal, se revierte sobre nosotros. Pero ¿cómo? Así que hay que evitar eso. Entonces decía, la iglesia evangélica moderna se ha rendido al mundo, lo excusa, lo explica, lo adopta y lo imita. Cada vez son más los predicadores jóvenes que imitan a los hombres de este mundo con un grado muy superior de esfuerzo que el que aplican en imitar a los santos de Dios. No les interesan los hombres santos, ni tampoco imitarles, sino que se vuelcan en imitar al mundo y aceptarlo por entero. Qué triste. Las iglesias históricas, esto es un dato sociológico constatable. Las iglesias históricas, ¿cuáles son las iglesias históricas? Les voy a decir. La bautista es una, la presbiteriana, la metodista, la wesleyana, ¿cuál más? Bueno, hay varias más. Discípulos de Cristo. Están decreciendo en vez de crecer. ¿Usted sabe por qué? Precisamente porque hay muchísimas iglesias que más que ser iglesias son centros de entretenimiento. Entonces la gente es embaucada por estos embaucadores. Entonces, con las medias verdades, con las doctrinas estas de prosperidad, hay gente que no está aquí porque se enamoró de tal o cual práctica en tal iglesia. A propósito de enamorarnos, evite enamorarse de Cristo. De Cristo no nos enamoramos, a Él lo adoramos, lo bendecimos, lo glorificamos, lo alabamos. Pero utilizar términos de mundo para establecer relaciones espirituales es precisamente embelecos mundanos. Tenga cuidado como habla. ¿Ve? Entonces, yo les exhorto a ustedes a que, como dice nuestro hermano Pedro, vamos a guardarnos, vamos a mantener la fe. No escuchemos cantos de sirena. Afirmémonos en la fe de la palabra de Dios. Miren, ahí en Guatemala hay un señor que por mal nombre tiene, creo que Cash en dinero. Ese señor ha cautivado a tanta gente, pobre gente de Guatemala que no tiene prácticamente para subsistir, bendito, y con tantas mentiras y con tantos errores teológicos y que yo personalmente he visto, y la gente cree en esas patrañas porque meten a Dios en sus patrañas. Eso es terrible, hermano. Pero ¿sabe por qué usted pasa eso, verdad? Porque usted no lee la Biblia. Usted no lee la Biblia. Entonces no lee la palabra. Cualquier pájaro de eso viene, le dice 3 cosas bonitas y lo engaña. Ahora dígame usted, hermano, si estas palabras que yo acabo de leer no son proféticas. Que hay iglesias que ahora lo que hacen es que excusan al mundo y quieren meter al mundo en la iglesia en vez de que la iglesia sea proyectada al mundo.
Y eso es muy triste, muy doloroso. Y el enemigo es muy, muy sutil. O sea, ahora, para terminar, este apóstol termina esta perícopa. Perícopa es este verso, ¿verdad? Estos versículos, este grupo de lecturas que hemos hecho bíblica. Él la termina con un mensaje de esperanza. Fíjense que él nos da la fórmula, él nos da la medicina para evitar caer en el nefasto error de ser confundidos en nuestra fe. Dice en el versículo 18 que acabamos de leer del capítulo 3, dice: antes bien, ya que están advertidos, ya que tienen que tener cuidado, dice, antes bien, crezcan en la gracia y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces ahí tiene una preciosa doxología: a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcan, esa es la fórmula. Crezcan, crezcan. Los falsos maestros son enemigos y sus enseñanzas son enemigos de la iglesia. Y la medicina es crecer. ¿Pero crecer en qué? Crecer en gracia. Ahora bien, ¿cómo se define operacionalmente la gracia? Cuando hablamos de crecer en gracia, ¿qué quiere decir? La palabra gracias proviene del latín y su raíz es gratis. Somos salvos por gracia. Somos salvos gratis, porque costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin dar mucha vuelta al asunto, recordemos que nuestra salvación, su salvación y la mía, es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Es gratis. Y crecer en la gracia no es otra cosa que crecer, aumentar en la capacidad de los frutos del Espíritu, crecer en el dar, crecer en el servir, crecer en el acompañamiento a otros cuando les visita el dolor, crecer en la solidaridad. Quiere el Señor, Susan, que mañana tengan que darte un masaje con Bengay de todos los abrazos que vas a recibir en esta mañana de tu iglesia que te ama y que siente contigo la partida de tu hermana, de tu madre. Eso es crecer en gracia. Cuando esta hermana que está aquí, que está dolida con toda la razón del mundo, está ahí y usted recibe la bendición de Dios y sale petaperro por ahí, como si usted no está creciendo en gracia. Usted tiene que saludar a su hermano, preocuparse. Eso es crecer en gracia. Crecer en el servicio. Crecer en el servicio. Crecer en el acompañamiento a otros cuando les visita ese dolor. Hay algo que yo admiro mucho de nuestros hermanos católicos. Usted no podrá estar de acuerdo con el rito del rosario. Es algo que a nosotros no nos consta, no es bíblico, no, pero no nos toca a nosotros hablar de eso. Pero tienen algo maravilloso. Inclusive surge de una superstición posiblemente, que en la Edad Media decía que cuando las personas morían estaban 9 noches rondando la casa antes de irse. Eso es una superstición. Bueno, pero ¿saben qué? Cuando un familiar de un hermano católico muere, hay una comunidad que está 9 noches con esa familia acompañándole. Qué cosa hermosa. Y hay que admirar ese detalle de solidaridad. Eso es crecer en la fe. Crecer en la fe. Crecer en la fe es estar ahí, no necesariamente cuando se nos llame, el Señor reprenda, cualquier cosita estamos a la orden, centella, perdonando la palabra. Mira, estoy en necesidad, que cualquier cosita, mira a ver cómo puedes ayudar. Cualquier cosita a la orden.
El creyente en Jesús debe ser como la sangre que acude a la herida sin esperar a que le llamen. By the way, centella no es palabra mala, por si acaso. Centella, rayo y centella, ¿verdad? No he dicho nada que sea, que no esté, por si las moscas, no vaya a ser que después digan, mira el pastor lo que dijo, oye, centella, no hay nada malo. O sea, la medicina que Dios nos da en esta mañana es conocer la vida de nuestro Señor a través de los evangelios. ¿Cómo fue la vida del Señor? Fue una dación a otros, Él se entregó a otros. En otras palabras, si queremos ser discípulos, si queremos crecer, tenemos que desprendernos de nuestro egocentrismo, que es una portentosa y elocuente señal de que usted ha entendido este pasaje. Ayude, dé palabras de aliento, no como las palabras que me dijeron a mí el día que un perro mordió a mi hijita y estábamos tristes, apesadumbrados en la casa, y llega un buen hermano. Ay, hermano, nos enteramos de que mordieron a Cristina. Hay que tener cuidado porque algunos de esos perros tienen rabia. Gracias por el consuelo. Gracias por el consuelo. Dar por gracia lo que por gracia se recibe. ¿Acaso alguien le ha cobrado a usted alguna vez un abrazo? ¿Alguien en alguna ocasión le ha impuesto precio a una palabra de aliento? Si usted supiera que el estar ocupado en crecer es lo que nos va a ayudar a guardarnos de ser vencidos, de testificar del poder de Dios, siendo nuestras manos las portadoras de ese poder servir. Hay un corito, yo no lo sé, quién sabe si alguno de ustedes lo sabe, que dice: testifiquemos, larirarira. No lo conozco. ¿Tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? Pues cántanos, por favor, ¿sí? Aunque ahí con esa voz de soprano que usted tiene. No, ahí no, nadie lo va a escuchar. Véngase acá. Vamos a ver, vamos a escuchar eso. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación para las almas, y venceremos al enemigo. Cristo nos guía sin temor a la batalla. Así es el corito, bien bonito. Gracias, lindo, ¿verdad? Testificar. Miren, yo no voy a terminar con esta expresión. Tenemos tiempo todavía. Por regla general, en lo coloquial, en mi vida coloquial, cuando estoy en algún... Esta es la época dorada, dicen, la que yo tengo, pero no es dorada para nosotros, para los médicos. Pero en las oficinas de los médicos usted conoce muchísima gente, ¿verdad? Y pues uno se cuenta de los achaques de aquí, de los achaques allá. Yo trato hasta donde puedo, siempre se me sale, pero trato hasta donde puedo de no decir que soy pastor. ¿Ustedes por qué? Y pues lo he probado. Sí, no, yo soy José López, sí, a tu orden, qué sé yo qué. Si acaso se me zafa decir que soy pastor, reverendo, no, porque la palabra del Señor dice en Juan 3:16 que y que lo otro, y que pues ahora está predicando a mí. Entonces no somos genuinos, ¿verdad? Lo que quiero decir es que testificar no es enseñar el currículum vitae. Testificar es ser lo que tú eres, chicos. Si tienen un guineo maduro, pues comparte la mitad y ya. Y haz el bien, no importa a quién, y muérdete la lengua cuenta hasta 10 antes de decir algo. Eso es crecer, no es tan difícil nada.
es buscar nutrirse de la palabra. Por favor, en el nombre del Señor se lo ruego. ¿Quieren que me arrodille para esto? No vean el remix de Sunshine. Es una basura, pero basura con B mayúscula. Doble sentido, sexualidad. Usted no le saca nada a eso. Y yo no quiero ser guía moral de nadie, pero por el amor de Dios aprendamos que eso no edifica. Y si usted se ríe de esas faltas de vergüenza, algo le está pasando a su corazón y a su mente, ¿sabe? O sea, entonces, por eso es que tenemos que comenzar a crecer, a depurarnos, a tratar de buscar otras opciones, a leer la palabra, a orar en el carro, donde sea. ¿Cuántos oran al momento de la cena, del almuerzo? ¿Cuántos encomendamos nuestras almas al Señor al acostarnos, al levantarnos? Esas son las cosas las que nos hacen mejores cristianos. Que en la fase en donde estemos podamos darle esa palabra de aliento, y esa es la manera de poder crecer en nuestra fe. No hay que hacer grandes cosas. Si usted tiene, si el Señor le ha permitido disponer de algún dinerito y usted puede ayudar en alguna causa, ya sea guerra contra el hambre, St. Jude Hospital, el barco que va y le ayuda a los niños con los labios. O sea, eso es, ¿verdad? Eso es. O sea, ayudar, ¿verdad? No vaya a ser como aquel señor que una hermana dijo: ay, hermano, usted era comerciante. Ay, hermano, usted supiera que mis hijos no tienen hoy ni qué comer. Ay, hermana, no se preocupe, gloria a Dios. Véngase detrás de la trastienda que vamos a orar y vamos a orar. Y se fueron detrás de la trastienda, oraron y oraron, pero no le dio nada. Pero fue a otro lado, a otro hermano. Yo: ay, hermano, si usted supiera, hoy mis hijos no tienen nada que comer. Y dije: no me diga usted, hermana. Espéreme aquí un momentito. Fue a la trastienda y habían un chorro de jamones lindos así. Y él cogió y dijo: déjame darle el mejor jamón a esta hermana. Y agarró, y el diablo enseguida se metió. Y como le dijo: pero ¿cómo le vas a dar el jamón más caro y más lindo, chico? Mira, aquel que está aquí flaco, que ese que no te vale gran cosa, dale ese sí para lo que ella necesita. Y empieza el diablo a molestar y a molestar, hasta que él dice: mira, diablo, te callas o le doy todos los jamones. Así que con estas palabras les dejo, mis hermanos queridos. Seamos buena gente, buenos cristianos, busquemos la palabra del Señor, crezcamos en la fe. Y recuerden que esa fe y esa gracia no puede ser una gracia montada en fantasía. Es down to earth, como dicen los gringos. Down to earth quiere decir basados en la tierra. Tenemos que hacer algo, consolar, dar palabras de aliento. Amén. El pueblo de Dios se pone en pie. Oramos al Señor. Señor, a ti sea la gloria, el poder, la alabanza, ahora y hasta el día de la eternidad. Ayúdanos, Señor, a no caer en las trampas del enemigo. Permite, Señor, que podamos ser una iglesia con la mirada puesta en ti. No permita, Señor, que arrastrados por el error nuestra firmeza caiga. Ayúdanos a servir, porque es la herencia que tú nos dejaste. Predicad a través del servicio. Y mira, Señor, nuestras manos, queremos consagrarlas a tu servicio. Oh Señor, mira nuestra voz, nuestra boca, límpiala, lávala. Que nuestra palabra sea una palabra de aliento, sazonada con gracia y con amor. Y danos la bendición
de poder sentirnos guiados por ti. En el todopoderoso nombre de Cristo nuestro Señor oramos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga poderosamente.